tema que yo había ido a exponer también era de test psicológicos. Y antes de que yo fuera a exponer, expuso un psicólogo que me acuerdo su nombre, se llama José Livia. Es un psicólogo bastante conocido aquí. Esta ponencia está en gran relación con lo que yo he escuchado ese día. Espero que sea de su agrado. A ver, he puesto un letrero, Día del Psicólogo Peruano, el 30 de abril. Muy bien, el 30 de abril de 1980 se funda el Colegio de Psicólogos del Perú. El Colegio de Psicólogos del Perú es el que nos da las normativas, nos da el reglamento de que ustedes puedan estudiar en una universidad y que puedan ser profesionales psicólogos al acabar su carrera. Muy bien, a ver, siempre hablamos de los test psicológicos. Vamos a contextualizar. Cuando hablamos de test psicológicos, estamos hablando de un instrumento del psicólogo. El psicólogo, en cualquier trabajo que vaya, generalmente es los más populares, clínica, organizacional y educativa, en cualquier trabajo que vaya, siempre va a tener que hacer 4 cosas. La entrevista, observación, revisar documentos históricos del paciente o de la persona, y en cuarto lugar, lo que son aplicación de test psicológicos. En todos, imagínate, en educativa, en clínica, en organizacional, siempre va a ser lo mismo. A ver, los test psicológicos tienen algo especial, porque los test psicológicos es lo que nos define, o bueno, gran parte de lo que se relaciona con lo que hacemos. Todos en algún momento hemos sido participantes en lo que es o bien completar un test psicológico, o bien aplicar un test psicológico, o por lo menos hemos escuchado de los test psicológicos. Muy bien, a ver, cuando hablamos de test psicológicos existe una gran variedad. A ver, de los test más raros que yo he visto ha sido test de adicción al Facebook, que en la actualidad en Holanda está estudiándose muchísimo adicción al Facebook. Está estudiándose, por ejemplo, adicción a sustancias, está estudiándose test del amor, test del enamoramiento. En realidad, lo que se te ocurra se puede medir. En psicología sucede algo bien interesante, y eso es muy diferente a las demás ciencias. En psicología tenemos que medir lo que no se puede ver. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que deducir a través de conductas del sujeto, a través de comportamientos del sujeto, ciertos constructos psicológicos. Por ejemplo, ¿no? Los constructos psicológicos más utilizados son 2, lo que es la personalidad y lo que es la inteligencia. La personalidad se ha estudiado muchísimo, existen test psicológicos en gran número. Hace algún tiempo leí un libro de psicología, y en este libro, solamente en este libro, databan más o menos de 450 teorías de la personalidad. Imagínate, 450 teorías que explican la personalidad, lo mismo, 450 teorías. Y cada teoría implica también una medición diferente, porque son diferentes constructos. Y también lo que es inteligencia. Lo que es inteligencia también es el constructo más medido en compañía con lo que es personalidad de lo que es nuestro trabajo. El EPQ es el cuestionario de personalidad de Eysen, es un test bastante conocido de personalidad, es un test de los más aplicados. Brevemente, el EPQ mide 2 dimensiones y un factor adicional, 2 dimensiones de introversión, extroversión y estabilidad emocional e inestabilidad emocional. O sea, qué tan extrovertido eres, qué tan introvertido eres, qué tan estable eres, qué tan inestable eres. Y un tercer factor que se llama psicoticismo. El psicoticismo, todos lo tenemos en alguna medida, se refiere a esas conductas irracionales que en algunos momentos solemos tener. Todos, absolutamente todos. Otro test de personalidad, por ejemplo, bien conocido es el Big Five. El Big Five es los 5 grandes de la personalidad. Los 5 grandes de la personalidad, me acuerdo por el acrónimo AREAN, que significa amabilidad, responsabilidad, extroversión, apertura a la experiencia y lo que es neuroticismo. Los 5 factores son los que miden y te da un perfil de personalidad. A ver, otro. Tenemos el que está en la esquina superior derecha, es el test de Raven, de matrices progresivas. Ese es bastante conocido también por ustedes. Tenemos en la parte inferior tenemos el test de Bender, el test gestáltico visomotor de Bender, y tenemos también el test WISC, actualmente la cuarta versión. Viene de las escalas Wechsler de inteligencia, que es WIPSI para niños, WISC para adolescentes y WISE para adultos.
A ver, psicometría. Psicometría, bien sencillo. Psicometría viene de dos términos, psicología y metría. Psicología, según Papalia, se refiere a la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento. Es la definición más popular, esta de Papalia. Y metría viene de medición. Entonces, la medición de los procesos mentales y del comportamiento. Es la rama de la psicología mediante teorías, métodos y técnicas de medida indirecta de los fenómenos psicológicos. Adelante, por favor. Ya, una breve reseña histórica. La psicometría existe mucho antes de Cristo. Existe 3000 años antes de Cristo. Los funcionarios chinos eran elegidos a través de pruebas, por ejemplo, de agilidad, de cómo cabalgaban, de tiro al blanco, etc. Y después Aristóteles también ya hablaba de diferencias individuales. Pasó la Edad Media. La Edad Media se caracterizó por que tenía un enfoque bastante cerrado con lo que era el estudio, en lo que era la ciencia, hasta que vino un sujeto llamado Francis Galton. Francis Galton es el padre de lo que es la psicometría moderna o la medición del comportamiento. Francis Galton fue conocido porque era bien curioso, era primo de Darwin. Eran primo de Darwin y era bien curioso. Galton lo que hacía era lo siguiente: creó un laboratorio antropométrico y en este laboratorio medía absolutamente todo. Por ejemplo, medía tus brazos, medía tus piernas, medía cuánto calzabas, medía tu cabeza, medía tu boca, medía absolutamente todo. Era obsesivo, era sumamente obsesivo y todo lo relacionado. Y el gran responsable de que exista la estadística para psicología es Galton. O sea, si hay un culpable, es Galton. Al que tienen que reprocharle todo es Galton. Ya, Galton es popular porque él propuso una idea bien curiosa. Él, en métodos estadísticos, formuló uno bien interesante que se llama correlación y regresión. En este método estadístico funciona de esta manera. Ejemplo cotidiano de la vida real: si tú tienes dos padres que son más pequeños que el promedio, lo más probable es que tú seas más alto. Y si tú tienes dos padres que son más altos del promedio, lo más probable es que tú no seas más alto que ellos. Galton lo propuso, y más o menos con 95% de confianza se puede afirmar. Hay equivocaciones, nada es perfecto en esta vida. Después de Galton siguieron sus discípulos. Acá tenemos a Carl Pearson. Pearson es bastante conocido, habla de la correlación. Y abajo tenemos a Spearman también, que es un estadista bien conocido. Y en 1879 sucedió de que se funda el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig, Alemania, por Wilhelm Wundt. Y ahí nace la psicología como ciencia. Ahí estudiaba fenómenos psicológicos pero básicos, por ejemplo la atención, lo que era la memoria, lo que era la sensación, la percepción, a través de ¿qué? De la introspección. Muy bien, después apareció James Cattell, que fue un psicólogo discípulo de Wundt, que llevó sus ideas hasta Estados Unidos. Y Cattell es conocido porque él emplea el término test mental. Hasta ese momento él le da el nombre de los test. Después, en 1905, aparece un sujeto que se llama Alfred Binet, que es una figura bastante reconocida. ¿Por qué? Porque fue la primera persona que inventó o creó un test psicológico. Fue un test psicológico para medir deficiencias de aprendizaje o deficiencias de inteligencia en los niños. Después de Binet, los sucesos no muy favorecedores para la historia, pero la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron bastante importantes para la psicología y en especial para los test psicológicos. Porque como necesitaban clasificar a los soldados rápidamente para diferentes funciones, entonces lo que hacían, tomaban test psicológicos y los enviaban rápidamente. Los test psicológicos en ese momento se volvieron bien populares. Y sucede que en la actualidad, con el uso del computador a partir de 1980 aproximadamente, ahora los test psicológicos se han vuelto pan de cada día. Adelante, por favor. Muy bien, Cortada de Cojan es una autora argentina. Esta autora argentina falleció lamentablemente en el 2009. Es bien famosa. ¿Y qué dice, no? ¿Qué ha contribuido más para hacer de la psicología una ciencia? Y esto ha sido la psicometría, que empezó tratando de medir los constructos psicológicos y sigue en pie por la lucha, la matematización de nuestra ciencia.
Según Cortada de Cojan, que es una psicóloga argentina bien importante, ella decía de que la psicología tenía que seguir un rumbo igual que las otras ciencias, que poco a poco se iba a volver más matemática. El tiempo, a ver si le da la razón o la contradice. Justo, a ver, la psicología clínica y aplicada atrae mucho más a los psicólogos que la psicología experimental y matemática o la teoría. Cuando tú piensas en psicólogo, inclusive, justo cuando estaba haciendo estas diapositivas, ¿no? Yo pongo psicólogo o psicología en Google y pongo imágenes, lo primero que sale es un psicólogo clínico. Un psicólogo en su diván, un psicólogo el cual está haciendo una especie de consejería, psicoterapia o lo que sea, lo que esté trabajando, ¿no? Pero pocos se dedican a lo que es psicología experimental o lo que es psicología relacionado a lo que es medición. Adelante, por favor. A ver, Martínez Arias es una autoridad española en lo que es medición de test psicológicos, en lo que es creación de test psicológicos, medición de constructos psicológicos. Y ella menciona de que hay dificultades, existen dificultades. En primer lugar es la observación indirecta. Cuando hablamos de constructos psicológicos, y como mencioné al inicio, medimos cosas las cuales no podemos ver directamente. Por ejemplo, ¿no? Si una persona está deprimida, no podemos ver su depresión directamente. Podemos ver conductas y a través de su conducta poder deducir que está deprimida. O cuando una persona está enamorada, ¿no? Cuando una persona está enamorada, ¿qué características suele tener? En primer lugar, que esta persona se siente más viva. ¿Qué otra cosa? Idealiza a la otra persona. Este tipo de conductas se asocian con un constructo que es el enamoramiento. A ver, el segundo problema se refiere a esto, que el constructo psicológico puede ser definido de manera diferente. Es decir, un mismo término, por ejemplo, la personalidad, como yo les estaba hablando, existen muchísimas teorías. Si yo te estoy hablando de que existen más o menos 450 teorías que miden lo que es personalidad o que evalúan lo que es personalidad, que es muchísimo. Y otro problema en test psicológicos es que no sabemos cuántos ítems son necesarios. Por ejemplo, hablemos de el inventario o la escala de depresión de Beck. La escala de depresión de Beck tiene 21 ítems que miden la depresión. 21 es suficiente, deberían ser más, podrían ser menos. Con exactitud no lo podemos decir. Por ejemplo, el test MMPI es bien conocido y tiene 587 ítems, si no me equivoco. Ese test es muy bueno, pero 587 es bastante, ¿no? Tú lo has llenado en una ocasión, pero si lo llenas a conciencia, es perfecto, ¿no? No es perfecto, bueno, es muy, muy bueno. Es perfecto. Adelante, por favor. Ya, brevemente le voy a hablar respecto a lo que son normas técnicas. Cuando hablamos de normas técnicas, a ver, imaginemos, los test, como les dije al inicio de esta ponencia, se refieren a instrumentos de medición. Los test psicológicos tienen que pasar por normas técnicas. Y para eso les he traído un ejemplo bastante sencillo. A ver, imagínate que tú estás en tu casa y en tu casa tú te tienes que pesar. Hay una balanza, ¿verdad? La balanza te representa tu peso en kilos. A ver, adelante, por favor. Listo, el peso. Adelante nomás. Imagínate, ¿no? El día lunes tú pesas 60 kilos. El día martes, adelante, tú pesas 66 kilos. El día lunes era 60, el día martes era 66. Una diferencia de 10 kilos. Adelante. El miércoles te pesas y ya no estás en 66, ahora estás pesando 56. Adelante. El jueves estás pesando 76 kilos. El viernes estás pesando 87 kilos. El sábado estás pesando 76 kilos. Y el domingo estás pesando 60 kilos. Entonces acá hay un problema, ¿verdad? No es posible que un día a otro tú estés cambiando 6 kilos de diferencia, ¿no? No tiene sentido. Entonces, una norma técnica bastante importante en lo que es cualquier instrumento de medición es que las mediciones sean consistentes. Es decir, en una balanza, por ejemplo, de que las mediciones que existen dentro del instrumento de medición sean consistentes. En psicología sucede lo siguiente, en psicología también sucede algo parecido. Por ejemplo, ¿no? Si yo te aplico un test de inteligencia a cualquiera de ustedes el día de hoy, y de acá más o menos unos 3 meses te vuelvo a aplicar el mismo test de inteligencia, no debería haber mucha diferencia entre las puntuaciones. Es decir, que las puntuaciones deberían ser consistentes.
que las puntuaciones deberían ser estables. Y esa es una norma técnica que tienen que seguir los test psicológicos. Adelante, por favor. A ver, hasta 1996 sucedía de que los test psicológicos se producían y habían normas técnicas, pero no había un consenso. Sucede que desde esa fecha, 1996, la Asociación de Educadores y la Asociación de Psicólogos Americana se reúnen y coinciden de que es necesario crear estándares y formula este manual, que son los estándares para test psicológicos y test educativos. Y esto actualmente es lo que nos rige. O sea, quieras o no quieras, tú trabajas con esto. ¿Ya? De alguna manera tú estás relacionado con esto. Entonces es importante que tú conozcas esta parte. A ver, en 1999 se hace la última revisión del documento. ¿Y qué solicita? Solicita que los psicólogos aprendan a administrar, a validar e interpretar los puntajes del test. Adelante, por favor. Brevemente, confiabilidad y validez. La confiabilidad se refiere a la estabilidad, a la consistencia, a la precisión de la medida, y la validez se refiere al significado teórico de la medición. La validez es lo más difícil de conseguir, ¿no? Porque, como les dije al inicio, la validez implica de que tenemos que medir un constructo y ese constructo debe ser preciso, debe ser exacto. Por decir, si yo mido el amor, exactamente debo estar midiendo el amor. Si yo mido la personalidad, exactamente tengo que estar midiendo la personalidad, nada más que la personalidad. Y eso es difícil. Y bueno, también factores culturales. Adelante. Oye, ¿qué traje este documento? Ven que aquí la gran mayoría son estudiantes. Ustedes cuando se gradúen va a suceder lo siguiente. Cuando se gradúen ustedes les van a entregar en su ceremonia de colegiatura, les van a entregar este librito. Este librito se llama El Código de Ética del Profesional Psicólogo. Todos nosotros psicólogos, la psicóloga, el psicólogo, también la colega que está apoyándome con las diapositivas, a todos nos entregan esto, ¿ya? He dado una lectura rápida y en el artículo 54 dice: el psicólogo tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre individuos basándose en resultados de pruebas psicológicas test que tienen una adecuada comprensión de los problemas de medición, validez y confiabilidad. Según el Código de Ética, entonces el psicólogo debe comprender conceptos de confiabilidad y conceptos de validez, o sea, propiedades psicométricas básicas. Si no las conoce, está faltando entonces el Código de Ética. Artículo 55. El uso y la elaboración de pruebas psicológicas, exámenes diagnósticos, informes psicológicos es privativo del psicólogo y no de otro profesional. He colocado esto porque en la actualidad, y es bueno que ustedes sepan, existe una situación bastante particular. Sucede que otras profesiones están cogiendo test psicológicos y los están aplicando como si fueran de su profesión, y los están utilizando de una forma bastante indiscriminada. Es decir, que los aplican solamente por aplicar. De confiabilidad y de validez no han estudiado o no presentan. Adelante, adelante por favor. Entonces acá tenemos un problema. Yo conozco muchos colegas que lamentablemente encuentran un test por internet y ese test ya lo están aplicando. Inclusive de seguro a ti te han dejado un trabajo en la universidad. Tienes que averiguar algo, tienes que estudiar algo y buscas un test psicológico rápidamente y lo aplicas. Sí, pero aquí sucede un problema, ¿no? Porque estás violando lo que es propiedades psicométricas o los criterios de calidad mínimos de esos test para que puedan ser aplicados. Entonces, aquí en el Perú sucede eso y tenemos un gran problema, porque cualquier persona puede adquirir un test psicológico. Inclusive tú pones en Google nuevamente y rápidamente vas a encontrar test psicológicos completos, manuales completos. Ese es un gran problema que tenemos los psicólogos peruanos. Los psicólogos peruanos es de que aplicamos test psicológicos en primer lugar sin saber propiedades psicométricas, y eso ya estamos cometiendo un gran error. El segundo problema es de que estamos teniendo ventas indiscriminadas de test psicológicos. Y un tercer problema sería de que los estudiantes se les fomenta el hecho de que apliquen test psicológicos por doquier. Ese es un gran problema que estamos teniendo en la actualidad, toda nuestra carrera. En el Perú está sucediendo eso, en nuestra carrera.
la psicología en ese aspecto sí se está debilitando bastante, porque sucede que estamos aplicando test psicológicos, pero no sabemos qué estamos aplicando, ¿no? Es como si un médico utiliza el estetoscopio, pero no sabe cómo funciona, no sabe para qué sirve. En el caso de nosotros que aplicamos test psicológicos, sería de que estamos aplicando algo que no sabemos. Muy bien, hasta esta parte entonces, adelante por favor. Se me estaba olvidando. A ver, acá hay investigaciones bien interesantes. Este libro, les hablé de José Livia, me comuniqué con él y tuvo el gran gesto, y lo reconozco de su parte, de que me ha enviado este libro completamente gratis. De Lima me lo ha enviado aquí completamente gratis, es de su autoría, es del 2014, y la verdad que es un gesto bastante bonito. Y gran parte de la exposición está basada en este libro. A ver, en Argentina, Fernández, Marino, Villacorte y Pérez hizo una investigación con psicólogos argentinos y encontró lo siguiente, ¿no? De que la mayoría de entrevistados no otorgaba la importancia a los requisitos técnicos como la confiabilidad y la validez y los fundamentos teóricos de las pruebas psicométricas que utilizan. Es decir, que los psicólogos no sabían qué estaban aplicando y cómo es que funcionan los test que están aplicando. Eso es en Argentina. En el Perú no estamos muy lejos, me imagino de que estaríamos por ahí. Livia y Ortiz afirman: con mucha frecuencia se observa que el psicólogo aplica pruebas sin analizar su procedencia, haciendo uso de normas que no corresponden a nuestra realidad. Y esto es algo típico, ¿no? Nosotros aplicamos test validados en España. Y una pequeña pista: el California, ¿ustedes han escuchado el test de California? Desde 1960 no ha sido validado en el Perú. Entonces, nosotros utilizamos todos contentos en California, pero desde 1960 no tiene una validación en el Perú. Estamos utilizando algo realmente que no tiene validez, que no tiene confiabilidad, y lo estamos utilizando de una forma que muchas veces es irresponsable. Adelante, por favor. A ver, esta es una investigación de Livia y Ortiz. Esta es una investigación en Lima. Pero ustedes piensen cuáles serían los porcentajes aquí en Tacna. En una investigación del 2009 se entrevistó a 153 psicólogos de Lima. Los resultados fueron de que 42% de los psicólogos utiliza manuales originales. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han visto un manual original? En PDF. Muy bien. Entonces esto como que está bastante alejado de nuestra realidad, ¿no? 42% es en Lima, pero si hacemos acá el estudio, es muy probable que no hayas tocado un manual original o no hayas visto un manual original. Generalmente todo nuestro material, ¿en qué se basa? En copias. ¿Verdad? Tenemos full copy. 90% utiliza fotocopias para reproducir sus protocolos. En nuestro caso es el 100%, ¿no? No creo, debemos estar en 98%, 99%, debe haber una excepción, quizás. A ver, este dato es bien interesante. 57% refiere que los adquieren de universidades. Sin embargo, las universidades no pueden vender test psicológicos. Acá hay un problema, ¿no? Y me acuerdo de que en esta ponencia de este psicólogo que les digo, Livia, mencionaba, en la Universidad de Lima, ellos encontraron un test, compraron el test de una editorial TEA España, que es muy famosa, y resulta de que, entonces el psicólogo dijo, ya, tengo este test, me parece muy interesante, lo voy a validar acá en el Perú. Entonces ya, fue, aplicó, lo validó, TEA se enteró, y ahora está en un juicio. Lo han enjuiciado por derechos reservados. Es decir, de que allá hay una política que realmente restringe el uso de los test de una forma adecuada. O sea, tú no puedes aplicar algo que no es tuyo. ¿Nosotros qué hacemos? Internet, aplicamos y con diagnóstico y todo, ¿no? Ese es un gran error que estamos cometiendo y quiero de que aquí los presentes se vayan con esa reflexión de que los test psicológicos son muy buena herramienta, pero tienen ciertas limitaciones y son limitaciones en algunos casos graves. A ver, adelante por favor. Ya, hasta aquí terminamos entonces la primera parte que tiene que ver con psicometría. También quería hablar de la situación de la psicología en Latinoamérica. Vamos a hacerlo así. Primero en Latinoamérica, después en el Perú.
A ver, en Latinoamérica, no sé si ustedes han escuchado de Reinaldo Alarcón. Sí, muy bien, la profesora lo ha escuchado. Pero, a ver, saliendo un poquito del tema, ustedes son psicólogos y les gusta, bueno, son estudiantes de psicología y les gusta la psicología. Yo me acuerdo que en un congreso un ponente hizo la siguiente pregunta: a ver, si tanto les gusta la psicología, nómbrame 4 psicólogos peruanos. Entonces, aquí sucede algo interesante, ¿no? Sucede algo interesante. Si nos gusta tanto la psicología, entonces ¿por qué no conocemos a las personas que mejor hacen la psicología en nuestro país? Acá hay un problema bastante fuerte en lo que es estructura, en lo que es formación. Alarcón probablemente sea el psicólogo más importante de los últimos tiempos en el Perú. ¿Perdón? Creo que él es el primer psicólogo del Perú. Reinaldo Alarcón. Ah, gracias por el dato, no tenía entendido. Pero Reinaldo Alarcón fue de la escuela de Walter Blumenfeld. Blumenfeld fue un psicólogo alemán que huyó de los nazis y se instaló acá en el Perú y comenzó a enseñar psicología. Y uno de sus discípulos fue Alarcón. Es muy famoso en Lima, es muy reconocido. Él viaja por todo el mundo y está en muchas asociaciones, en muchos congresos, etc. A ver, Alarcón señala que en América Latina sucede que cogemos ideas que no son nuestras y las hacemos pasar por nuestras. ¿De dónde viene la información que nosotros utilizamos? Por ejemplo, ¿de dónde son tus libros? Estados Unidos, generalmente, ¿no? Estados Unidos, que son traducidos aquí. Entonces estamos hablando de psicología de Estados Unidos que la estamos aplicando en el Perú como si fuera peruana. Y ese es un gran problema. Porque en Estados Unidos tiene una realidad completamente diferente que la realidad que tenemos acá. Entonces estamos aplicando algo que no es nuestro aquí. Tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, como todo en la vida. A ver, Alarcón refiere: no se les difundió sin espíritu crítico, se utilizaron sus teorías y postulados sin someterlas a crítica ni verificación previa. Es decir, venían teorías y el Perú era, Latinoamérica era el país para exponer las ideas. Y uno que otro era seguidor. Hemos traído muchísimas corrientes acá en el Perú y las seguimos teniendo. En América Latina se ha desarrollado una psicología de claro matriz dependiente, condicionada por psicologías extranjeras. Actualmente, tú como estudiante debes comprender esto bastante bien. En América Latina, en cuestiones de psicología, no estamos tan avanzados como quisiéramos. Es mejor ver la realidad así directamente. En psicología, ¿dónde está más avanzado? Colombia, Chile y de lejos Brasil. El Perú está en el penúltimo o último lugar en investigaciones relacionadas en lo que es psicología en Sudamérica. Es decir, que nosotros estamos en un nivel bastante flojito, bastante flojito. No les digo esto para reprocharles ni nada por el estilo, sino les digo esto para que conozcan la realidad en la que estamos. Es bueno saber en qué lugar estamos para de ahí avanzar. Adelante, por favor. A ver, falta una psicología latinoamericana crítica, activa, generadora de conocimientos teóricos y tecnológicos. Y esto solamente se puede conseguir con la investigación. A ver, la psicología latinoamericana presenta escasa originalidad. Eso es bien común, ¿no? Nosotros, test psicológicos no tenemos muchos adaptados. He visto un documento por internet que está circulando, es el Instituto Nacional de Salud Mental, ha publicado más o menos cuántos test se han realizado aquí en el Perú. Ha hecho una investigación en Lima y ha registrado hasta el 2008, si no me equivoco, como 1050 test. De esos 1050 test sucede que no se difunden, y como no se difunden se pierde. Todo lo que no se difunda se va a perder. O sea, cualquier trabajo que se haga se tiene que difundir, aunque sea se tiene que hacer algo. Y actualmente el trabajo psicométrico se ha incrementado. La psicología latinoamericana presenta escasa originalidad. En el caso de los test psicométricos son adaptados y no se producen pruebas originales. La gran mayoría de pruebas que utilizamos acá son pruebas que son de otros países. Por ejemplo, se me ocurren aquí dos. El Big Five. El Big Five es un test bastante conocido de personalidad. Los manuales, los baremos, toda la estandarización se basó en población española, pero nosotros la estamos aplicando acá.
Y para colmo estamos sacando inclusive diagnóstico con eso. Y acá hay un gran error que es bien importante que ustedes tomen conciencia. Otro test, por ejemplo, ¿no? A ver, hay test de personalidad, hay test de actitudes, hay test de afectividad, los cuales también no están validados aquí. Y como no están validados acá, los estamos aplicando ahora. Un caso más importante, quizás el más importante, es de que las escalas Wechsler, o sea, tú has trabajado con escalas Wechsler o por lo menos has escuchado escalas Wechsler, de los test de inteligencia, los más importantes que se utilizan en el mundo, no han sido validados en el Perú. Lo mucho que se ha hecho son traducciones del inglés al español. ¿Dónde se ha validado? En Chile. Entonces tú estás aplicando un instrumento el cual se ha validado en Chile, estás aplicándolo al Perú y vas a tener un error de medición en ese caso. Adelante, por favor. A ver, ¿cómo vamos en el Perú? En el Perú, a ver, se divide en 3 etapas, las cuales en toda la historia de la psicometría en el Perú voy a explicar brevemente. A ver, Sánchez, citado por Livio y Ortiz, afirma que el desarrollo de la psicometría en el Perú se establece en 3 periodos. El primero de estos es del 1920 a 1940. De 1920 a 1940 hay esfuerzos individuales, ¿no? Por ejemplo, se intentó estandarizar la escala de inteligencia de Binet y Simon, la primera prueba de inteligencia, el test de inteligencia de Otis, el test colectivo de Terra. Muy bien, adelante por favor. Y muy bien, él es Walter Blumenfeld. Brevemente, para que sepan un poquito de la historia de psicología en el Perú, habían 2 psicólogos y habían 2 corrientes bastante importantes. El primero es Walter Blumenfeld, como les dije, era un alemán, un psicólogo alemán que era judío y era perseguido por su religión, así que tuvo que vivir, tuvo que ser trasladado, tuvo que venir aquí para enseñar psicología en la Universidad de San Marcos, donde se fundó la primera facultad de psicología del Perú. Y a raíz de eso puso una psicología experimental y dejó una escuela bastante generosa. Por otro lado estaba Honorio Delgado. Honorio Delgado era en este caso era un psiquiatra arequipeño que mantenía comunicación con Freud y difundió el psicoanálisis bastante. En la historia de la psicología del Perú, esas 2 figuras son las más importantes, Honorio Delgado y Walter Blumenfeld. A ver, Walter Blumenfeld fue conocido ¿por qué? Porque hacía experimentos en psicología. En 1940-1970 se le llama una etapa o un periodo sistemático. Los test psicológicos estaban siendo validados acá, era una época bastante buena, porque los test psicológicos eran validados acá, habían esfuerzos de investigaciones, habían esfuerzos de investigadores los cuales querían que la psicología como ciencia y estaban trabajando bastante para que se haga. Pero ¿qué sucedió? A partir de 1970, adelante por favor, sucede una fase en la cual nos encontramos. De la fase sistemática en la cual íbamos, ahora estamos en una fase asistemática. En esta fase asistemática no tenemos una política estructurada de construcción y adaptación de instrumentos. No existe en el Perú. Se desarrolla a través de las tesis de Facultad de Psicología y los esfuerzos individuales de los investigadores. Es decir, de que ahora hay esfuerzos principalmente ubicados en Lima, pero ahora en provincias, en Arequipa, en Tacna, en Huánuco, en cualquier lugar del Perú sucede que no hay mucha investigación. No hay mucha investigación y ese es un gran problema. Adelante, por favor. A ver, ahora, inclusive este autor Livia habla de una 4ª etapa, ¿no? Del 2000 a la actualidad se trata de un periodo de crisis en lo que son test psicológicos. A pesar de algún esfuerzo del Colegio de Psicólogos del Perú de crear la Comisión de Pruebas Psicológicas que establezcan los aspectos de regulación de la calidad de test usados en el Perú. Bueno, se intentó, pero no fue muy fructuoso. Destacan los esfuerzos, ¿no? Existe una revista peruana de psicometría que pueden encontrar en la página web. Publican test psicológicos validados en el Perú. Y el Instituto Nacional de Salud Mental Delgado Noguchi, que publicó una base de datos con 1051 test psicológicos que han sido validados o adaptados aquí en el Perú. Adelante. Listo. Aquí hay algo muy interesante. Lo saqué también de este libro.
Brevemente, ahí están las tres etapas, del 20 al 40, del 40 al 70 y del 70 a la actualidad. ¿Qué podemos observar? A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver en los años 20. En los años 20, seminarios de pedagogía siempre se relacionaban con lo que es educación. Psicología se ha relacionado con lo que es pedagogía, con lo que es educación. Después, 1940, aparecen estudios ya más avanzados. Por ejemplo, tenemos en California, y exactamente 1961 fue la última fecha que se revisó el test de California en el Perú. Es decir, cuando tú aplicas un test de psicología, un test California, estás aplicando material de 1961. Tú no eras proyecto y probablemente ni tu padre. Así que estamos utilizando material bastante antiguo. Es importante saberlo porque no podemos seguir cometiendo el error. Una vez que sabemos esto, tenemos que hacer algo para solucionarlo. A ver, ¿qué otros test? Ahí está el California, está el test de inteligencia de Binet y Simon. Muy bien, y hay publicaciones, pero en realidad hay un crecimiento desorganizado, hay un crecimiento asistemático, lo cual no nos ayuda a nosotros en nuestra profesión. Y en esta parte de psicometría, en esta parte de test psicológicos, nos estamos debilitando bastante. Adelante, por favor. A ver, como balance del proceso histórico, se puede afirmar que el desarrollo de la medición psicológica en el Perú se encuentra en un grave problema. No se dispone de pruebas estandarizadas a nuestra realidad, además de carecer de una política de control que norme su uso adecuado y garantice la fiabilidad de sus resultados. Entonces acá tenemos un problema bastante serio en lo que son test psicológicos. Adelante, por favor. La estandarización de un test exige procedimientos metodológicos que deben establecerse en todas las poblaciones en que será usado. Por tanto, el proceso de validez y confiabilidad, así como haremos, son aspectos que deben cumplirse y hacemos hacer buen uso de ellos. Por ejemplo, ¿no? A ver, la mayoría de test que tú aplicas ha sido validado o bien en México, o bien en Colombia, o bien en Chile. Validaciones aquí en el Perú no han habido muchas, o por lo menos no se han hecho conocer. ¿Dónde pueden encontrar test validados? Pueden buscar en la revista de psicología de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pueden conseguir también en la revista de la San Martín de Porres, que es Liberavi, revista de psicología. También pueden conseguir en la revista de la Universidad Ricardo Palma, que hace poco la Ricardo Palma organizó un congreso mundial de psicoterapia y vino aquí nada más que Aaron Beck. Aaron Beck estuvo en el Perú el año pasado. Adelante, por favor. Voy a hablar exclusivamente de Brasil. Hay un caso especial en Colombia y un caso especial en Chile, pero voy a hablar de Brasil. En Brasil lo que sucedía era una situación muy parecida a la nuestra. De que las personas conseguían test, hacían lo que podían con los test y esos test los aplicaban y los resultados eran, entre comillas, válidos. Entonces, sucedió lo siguiente, y esta es una experiencia la cual no la van a encontrar en periódicos, no la van a encontrar en revistas. Sucedió de que el hijo de un periodista bien famoso fue acusado de un cargo, creo que me parece fue asesinato. Entonces tuvo que pasar por pericia psicológica. Pasó por pericia psicológica y resulta lo siguiente, resulta de que el psicólogo aplicó sus pruebas, puso el diagnóstico, entonces el periodista, como es bastante curioso, comenzó a indagar. Y se dio cuenta que el test que había aplicado el psicólogo no estaba validado. Y no estaba validado, no tenía la confiabilidad. Entonces siguió buscando y en Brasil encontró de que los test psicológicos no estaban validados, no estaban con confiabilidad, no tenían propiedades psicométricas. Así que hubo una revuelta por completo. La situación en la cual estaba Brasil cambió por completo. Actualmente en Brasil tú no puedes aplicar un test sin los permisos o sin pagar un derecho. Ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, ¿no? Si tú estás en Brasil y te bajas un test psicológico y ese test psicológico tú lo aplicas, te puedes ir a la cárcel. Así de simple, así de claro. Te puedes ir a la cárcel. En la actualidad sucede pues de que en Brasil ha crecido muchísimo en lo que es investigación. En Sudamérica es el país con más investigación, con más publicaciones de psicología, y es un país el cual se ha desarrollado bastante en lo que es psicometría.
Muy bien. Ayúdame con tu posibilidad, por favor. Gracias. Muy bien, a ver, adelante, por favor, adelante. Eso es lo de Brasil. Ya, listo. Entonces, ya hemos hablado de lo que es psicometría, ya hemos hablado de lo que es la psicología en Latinoamérica, la psicometría también en el Perú. Y por último, no quiero dejarles solamente el problema, sino también plantear soluciones. Y hay soluciones las cuales competen también a ustedes como futuros psicólogos, porque nuestra carrera es muy bonita, nuestra carrera es genial, nuestra carrera realmente es algo muy bonito, al menos es mi percepción. Y es bonito de que te paguen, es bonito de que tú vivas haciendo algo que te guste. Es bien bonito y esa sensación es bastante agradable. A ver, en el Perú se hace necesario elaborar una política de estandarización de los test psicológicos más importantes. Una idea que está circulando por mi cabeza desde hace tiempo es establecer una base de datos de los psicólogos, de los test que han sido validados aquí en el Perú. Y esa base de datos tenerla en la universidad para que cualquier estudiante sepa y pueda aplicar esos test psicológicos con la seguridad que está aplicando algo bastante bueno, cosa que no tenemos. Entonces, aquí algunos de ustedes ojalá que se pueda animar a ayudarme en hacer ese trabajo, porque es un trabajo un poco pesado. Tenemos que ir a universidades, tenemos que buscar bastante y establecer una base de datos la cual sea suficientemente abundante como para que nos ayude a hacer bien nuestro trabajo. No existe edición de pruebas adecuada, siendo la mayoría de publicación informal. Una amiga me comentó que fue a la Universidad Garcilaso de la Vega, y en la Universidad Garcilaso de la Vega hay una señora que se llama Maribel. Y la señora Maribel es una señora la cual vende test psicológicos, pero no es psicóloga, sin desmerecerla, nada, está vendiendo algo del cual no desconoce, del cual desconoce, perdón. Y el problema es que lo vende, ¿no? ¿Cuánto está? Son 50. ¿Cuánto está? 2 soles. Vende y sigue vendiendo. Para ella es muy rentable, ¿no? Para ella es sumamente rentable, me imagino, pero el problema es de que hace daño a nuestra carrera. Estudiar continuamente actualizado y alerta para poder utilizar los instrumentos más adecuados para cada caso en particular. Ya, un consejo para todos ustedes. Siempre que apliquen un test psicológico tenemos que verificar lo que es propiedades psicométricas, ¿no? Lo que es confiabilidad y lo que es validez. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que en primer lugar haya estado validado en el Perú. En el caso que no esté validado en el Perú, nos vamos a Sudamérica. En el caso que no esté en Sudamérica, ya nos vamos a todo lo que es Hispanoamérica. En el caso que no esté en Hispanoamérica, ya buscamos en América. Pero de alguna forma tiene que pasar por criterios de validez.